Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palarc, y hoy volvemos a hacer un recopilatorio con las últimas noticias de arqueología y paleontología. Unas noticias que, por cierto, también podrás encontrar en nuestra web fundacionpalarc.com. Espero que os gusten. Muy bien, vamos con las noticias. El templo de Tel al-Faraín revela secretos astronómicos del antiguo Egipto. ¿Te imaginas descubrir un observatorio astronómico de hace 2500 años en pleno Egipto? Y es que se ha desenterrado un templo antiguo donde los sacerdotes egipcios no solo rendían culto a sus dioses, sino que también observaban las estrellas. En el templo de Tel al-Faraín, en la antigua ciudad de Buto, los arqueólogos han encontrado un observatorio astronómico gigantesco con una superficie de 850 metros cuadrados. Este lugar, construido con ladrillos de adobe, era utilizado para seguir el movimiento del Sol y las estrellas. Y ojo, que han encontrado un reloj de sol de casi 5 metros de largo. Un reloj que servía para medir la inclinación del Sol y la sombra. Pero eso no es todo. Durante las excavaciones también han hallado estatuillas de dioses en bronce y terracota, y una estatua de un sacerdote que sostenía al dios Osiris. Un descubrimiento que nos muestra el conocimiento astronómico de los antiguos egipcios y cómo la ciencia y la religión iban de la mano en su cultura. Descubren una ciudad maya perdida en la selva mexicana. ¡Increíble hallazgo! Una ciudad maya desconocida ha sido revelada en Cobá, una ciudad que lleva oculta durante siglos en la selva mexicana en la península de Yucatán. Y es que un grupo de investigadores ha desvelado un tesoro histórico, una losa de piedra con 123 glifos mayas ocultos en una piscina sagrada cerca de la icónica pirámide de Enojochmul. Pero, ¿qué dicen estos glifos? Pues nada menos que la fecha de fundación de una ciudad maya hasta ahora desconocida, Quetzaltenango, la montaña del venado. Además, los glifos también mencionan a un gobernante desconocido, Cahuilchac-Chen, vinculado al dios maya del relámpago, Cahuil. Este hallazgo no solo revela la existencia de una nueva ciudad, sino que también nos da nuevas pistas sobre las dinastías y los dioses que regían en Cobá, una ciudad que llegó a tener 50.000 habitantes. Y aún no sabemos dónde se encuentra exactamente Quetzaltenango, pero este descubrimiento es solo el comienzo. ¡Espectacular! ¿El capitalismo nació en la Edad del Bronce? ¿Y si te dijera que el capitalismo nació hace más de 3.500 años? Y es que un grupo de arqueólogos ha descubierto que la economía de mercado podría ser mucho más antigua de lo que pensábamos. Sí, de la Edad del Bronce, lo que oyes. Arqueólogos de Alemania e Italia han estudiado más de 20.000 objetos metálicos de esa época y han descubierto algo sorprendente. Estos objetos se fragmentaban intencionadamente en unidades de peso de unos 10 gramos que circulaban como dinero. Es decir, en lugar de trueque, nuestros ancestros ya utilizaban un sistema de economía de mercado similar al nuestro. Además, estos investigadores han encontrado que los patrones de gasto en la Europa prehistórica eran casi idénticos a los de ahora. Pequeños gastos diarios eran la norma y las grandes compras algo excepcional. Por lo tanto, este estudio desafía la idea de que la economía de mercado es un invento moderno. Increíble, ¿verdad? Descubren el secreto detrás del grito de esta momia egipcia. ¿Qué harías si te dijera que una momia de hace 3.500 años acaba de revelar un terrible secreto? Pues hoy te voy a hablar de la mujer que grita, una momia que ha dejado a los arqueólogos boquiabiertos. Resulta que en 1935 un grupo de arqueólogos encontró una momia en Egipto con una mueca de dolor desgarrador. Durante años se pensó que era el resultado de un proceso mal hecho, pero nuevos estudios han cambiado esa teoría. La doctora Sahar Salim ha descubierto que esta mujer murió en medio de un espasmo cadavérico, probablemente gritando de agonía, y su grito final quedó inmortalizado en su rostro. Lo más sorprendente es que, aunque su ataúd era modesto, fue momificada con materiales de lujo, lo que sugiere que era alguien importante. Además, sus órganos internos no fueron extraídos, que es algo inusual en la momificación egipcia. Por lo tanto, ¿quién era realmente la mujer que grita? ¿Göbekli Tepe, el primer observatorio astronómico de la historia?
¿Te imaginas que un pilar de piedra pueda contar la historia de un cometa que impactó la Tierra hace 11.000 años? Pues eso es lo que sugieren algunos investigadores sobre Göbekli Tepe, uno de los yacimientos más misteriosos del mundo. Situado en lo que hoy es Turquía, Göbekli Tepe esconde secretos que han cambiado nuestra visión de la historia, y un grupo de científicos de la Universidad de Edimburgo ha analizado el famoso Pilar 43, conocido como la Piedra del Buitre, y creen que sus grabados podrían ser el calendario solar más antiguo del mundo y una crónica de un evento catastrófico. Según estos investigadores, hace unos 11.000 años los fragmentos de un cometa golpearon la Tierra, provocando una pequeña edad del hielo que cambió todo: el clima, la fauna y quizá incluso la aparición de la agricultura. Es decir, Göbekli Tepe pudo ser un observatorio astronómico y al mismo tiempo un monumento a uno de los peores días en la historia de la humanidad. Increíble. Descubren sacrificios y matrimonios prohibidos en la élite de Paquimé. No te lo vas a creer. En Paquimé, una antigua ciudad en el norte de México, los arqueólogos han descubierto una práctica que te va a dejar helado: sacrificios humanos y matrimonios entre parientes muy cercanos entre la élite. Algo digno de una película de terror. Paquimé, también conocida como Casas Grandes, fue una de las ciudades más importantes de la cultura mogollón allá por los siglos XIII y XIV, pero lo que los arqueólogos han descubierto va más allá de lo que te imaginas, ya que analizando el ADN de un niño sacrificado, enterrado en un edificio ceremonial, encontraron algo impactante. Sus padres eran hermanos, algo extrañísimo, pero ¿por qué hacían esto? Pues parece que los líderes de Paquimé creían que mantener la sangre pura dentro de su linaje les daba poder. Y lo más sorprendente es que el sacrificio de este niño, con esos antecedentes tan particulares, se utilizó para consagrar un edificio sagrado. Extraño, ¿verdad? Las estafas de artesanos ibéricos hace miles de años. Esta es una increíble estafa de hace miles de años. Resulta que los artesanos prehistóricos de la península ibérica eran auténticos maestros del engaño. Y es que nuestros antepasados creaban imitaciones de ámbar que parecían tan reales que hasta hoy han engañado a los arqueólogos. El ámbar, esa resina fosilizada tan valorada a lo largo de la historia, era extremadamente rara en la península ibérica. Sin embargo, la demanda era tan alta que los artesanos se las ingeniaron para crear su propia versión. Pero, ¿cómo lo hicieron? Pues utilizando un material compuesto de cera de abeja, resina de pino y un tinte vegetal, que aplicaban sobre conchas para darle la apariencia del apreciado ámbar. Este estudio reciente de la Universidad de Sevilla ha encontrado más de 2.000 cuentas falsas repartidas en 15 yacimientos de España y Portugal, lo que demuestra que la fabricación de estas imitaciones era intencional y estaba muy extendida. Curiosísimo. El lujo en la Roma antigua: 400 ostras en un banquete romano. ¿Te imaginas disfrutar de un festín de ostras en pleno siglo II en lo que podría haber sido un piso turístico romano? Pues eso es exactamente lo que han descubierto en Mérida, y es que un grupo de arqueólogos han encontrado restos de un opulento banquete en la casa del anfiteatro, una lujosa domus situada junto al anfiteatro de Mérida. Más de 400 ostras, unas delicias marinas traídas desde las costas andaluzas o portuguesas que no estaban al alcance de cualquiera. Pero ¿por qué tantas ostras en un solo lugar? Pues los investigadores creen que esta casa podría haber funcionado como una especie de hospedería de lujo para los asistentes a los espectáculos del anfiteatro. Imagina a estos antiguos turistas romanos disfrutando de estas exquisiteces antes de acudir al teatro o ver a los gladiadores. Este hallazgo nos muestra que el turismo de lujo no es una invención moderna. Ya en el siglo II, los romanos sabían cómo disfrutar de la buena vida. Mola, ¿no? Desentierran secretos de nuestros ancestros en Tanzania. Este es un descubrimiento asombroso desde África. Estamos hablando de la evidencia más antigua conocida de un lugar donde nuestros antepasados procesaban carne, algo que cambió para siempre nuestra historia. Y es que arqueólogos madrileños han desenterrado restos de un elefante descuartizado hace casi 2 millones de años por los primeros Homo habilis. El hallazgo fue en Tanzania, en uno de los yacimientos más importantes del mundo, la Garganta de Olduvai, un lugar único donde los fósiles y herramientas se han conservado en un estado excepcional
permitiéndonos ver cómo vivían los primeros humanos en condiciones casi idénticas a las que ellos mismos experimentaron. Y lo mejor de todo, este proyecto está liderado por científicos españoles que están en la vanguardia mundial del estudio de la evolución humana y que además cuentan con la ayuda de la Fundación Palar. Así que la próxima vez que escuches hablar de Tanzania, recuerda que allí, en la cuna de la humanidad, un equipo español está haciendo historia. La arqueóloga que podría encontrar la tumba de Cleopatra. ¿Se está a punto de encontrar la tumba perdida de Cleopatra? Pues esta es una historia fascinante de determinación y aventura, protagonizada por una arqueóloga dominicana que se ha propuesto a encontrarla. Kathleen Martínez lleva 20 años buscando el lugar donde descansan los restos de la famosa faraona, y lo hace siguiendo una teoría revolucionaria. En lugar de buscar en los lugares habituales, como han hecho otros arqueólogos durante siglos, Martínez cree que Cleopatra podría estar enterrada cerca del templo de Taposiris Magna, en una zona que hoy está sumergida bajo el mar. Con sus propios ahorros y una pasión desbordante, Martínez ha encontrado más de 20 momias, algunas con lenguas de oro, nunca vistas en Egipto, 500 monedas de oro con el rostro de la faraona y 1800 piezas arqueológicas. Además, lleva 2 años de trabajo codo con Robert Ballard, el oceanógrafo que encontró el Titanic. Y este proyecto no solo podría cambiar nuestra comprensión de la historia, sino que Kathleen también sueña con que este descubrimiento sea un logro latinoamericano. Y bueno, pues eso es todo por hoy. En las próximas semanas tendréis más noticias. Así que suscríbete, dale a la campanita para recibir notificaciones, un buen like y seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palar. Y echa un vistazo a nuestra web fundacionpalar.com, porque allí encontrarás también las últimas noticias de arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.